Ok, vean. Entonces, con respecto a al examen, ¿verdad? La prueba, el primer tema que vamos a estudiar es el tema de Pitágoras. Ok, el tema de Pitágoras, lo que nosotros debemos recordar es que si existe un triángulo rectángulo, en este caso, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados acá, ¿verdad? O sea que es un ángulo recto, ¿ok? Va a ser básicamente el, va a ser el que me determine cuál va a ser la hipotenusa y cuáles van a ser catetos. Lo importante en Pitágoras es no confundir lo que es las hipotenusas con los catetos, ¿ok? Así que en este caso, el que está al frente del ángulo recto es a lo que vamos a llamar nosotros la hipotenusa. Y la hipotenusa la vamos a colocar como una H. Y los demás van a ser catetos, ¿ok? Los catetos vamos a tener uno que se va a llamar A y el otro que le vamos a poner C. Ellos van a ser catetos. Bueno, recuerden lo del agua, que nosotros habíamos visto un videito, ¿verdad? Que el agua que cabe en el cuadrado que se formaba en la hipotenusa, ¿verdad? Cabía exactamente en los otros dos cuadrados de los lados, ¿verdad? Entonces, eso también se cumple con áreas, a lo que nosotros podemos decir entonces que la hipotenusa h al cuadrado, o sea que el área de ese cuadrado grande, del cuadrado de la hipotenusa, va a ser al área de uno de los lados más el área del cuadrado que se forma en el otro lado, a los cuales llamamos catetos. O sea que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Eso es lo que dice el famoso Pitágoras, ¿verdad? ¿Para qué funciona esto? Bueno, aquí nosotros podemos utilizar esto para poder calcular lados que no se conocen. Para eso es lo que sirve Pitágoras, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicarlo y luego vamos a ver cómo viene en el examen, ¿verdad? Eh, para el ejemplo, vamos a determinar la medida del lado X. Y vamos a dibujar por acá un triangulito. Es un ejemplo donde esto va a medir 5, esto va a medir 8 y quiero averiguar el valor de eso. ¿Qué es lo que debo averiguar? ¿Un cateto o una hipotenusa? Es una hipotenusa, los catetos no. En este caso los catetos me los están dando. La hipotenusa siempre se va a poner al ángulo recto, que esta entonces va a ser la hipotenusa, y este de acá va a ser los catetos, va a ser un cateto, y este otro de acá también va a ser un cateto. Bueno, describo, hay un triángulo en donde el cateto uno mide 5 y el cateto 2 mide 8 y debo encontrar la hipotenusa, ¿ok? Para don Brian y doña Gloria, eso es lo que debemos hacer. Entonces, aquí hay que recordar la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras va a ser la que nos determine esto. Muy bien, entonces acá vamos a iniciar con la eh, fórmula. Eso es lo que vamos a iniciar escribiendo. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que los catetos lo habíamos llamado uno a y el otro c, más c a la 2. Esa es la fórmula.
Ahora vamos a sustituir en la fórmula. Lo realmente importante en la fórmula es no confundir una hipotenusa con un cateto. Los catetos no importa, se pueden confundir. Uno puede ser A y otro puede ser C o al revés. Pero si pones en la hipotenusa un cateto, lo que va a pasar es que te va a dar negativo y al final de cuentas, a la hora de sacar lo que es la raíz cuadrada al final, que hay que sacar una raíz cuadrada porque nos queda una ecuación cuadrática, te va a dar un error porque las raíces cuadráticas no se le pueden sacar a los números negativos, ¿verdad? Que entonces ahí hay que ser cuidadoso. La hipotenusa en este caso le llamamos X, que es lo que hay que averiguar, y los otros catetos son 5 y 8. Vamos a calcular lo que sea posible. En este caso, el x a la 2 no es posible, así que ponemos x a la 2, bajamos el igual y bajamos el 5 a la 2, pero en modo ya calculado. 5 a la 2 es 25 y 8 a la 2 es 64. Luego hacemos la sumita, que es 25 más 64, que va a ser 89. Y ya aquí, tranquilos, a esta altura del problema, ya lo que nos queda es una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática, para poder quitar el cuadradito de ahí arriba, lo que nosotros teníamos que hacer era sacarle raíces a ambos lados. Pero a la hora de sacar raíces salía una positiva y otra negativa. Nosotros solo nos quedamos con la positiva y botamos la negativa. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de geometría y en la geometría no hay medidas negativas, solo positivas, ¿ok? Porque uno no dice voy a ir a correr menos 2 kilómetros, ¿verdad? Ya cuando, si en la universidad algún día ven geometría analítica, que es con ya en cosas como los planos cartesianos y demás, ya al menos se va a significar como una dirección, pero en este momento estamos hablando de geometría euclidiana, en la cual la geometría no tiene números negativos en este caso. Entonces, tenemos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 89 y pues la raíz cuadrada de 89 sencillamente la meten en la calculadora. La raíz cuadrada de 89 nos va a dar raíz cuadrada de 89, nos da igual, pero si alguien lo quiere ver en decimales, lo que puede hacer es pasarlo a decimales. De hecho que aquí, bueno, en la calculadora, pueden observar, sacamos la raíz de 89 y ella nos da exactamente el mismo valor, raíz de 89, ¿verdad? Porque es una raíz inexacta que no se puede calcular, pero, o sea, que no se puede simplificar, más bien, sería la palabra correcta. Pero esta teclita que es la SD, es de string to decimal, que significa pasar de letra matemática a decimales, la oprimo y me da un total de 9, aproximadamente 9,43. ¿Ok? Entonces regresamos acá, pues 9,43, que va a ser el valor de la X. ¿Ok? Así se utiliza este teorema. Bueno, en caso que haya que encontrar una hipotenusa, ¿qué pasa cuando hay que encontrar un cateto? La forma de despeje cambia un poquito. Y para ello, pues vamos a ver un ejemplo también. Eh, Vamos a colocar acá, determine el valor de la medida del lado X. Y vamos a hacer un triángulo. En ese triángulo, nosotros tenemos una hipotenusa de 22. También tenemos un cateto de 16 y el otro cateto es el que debemos encontrar. O sea, tenemos una hipotenusa de 22, un cateto de 16 y el otro cateto es X, que es el que debemos encontrar. Vamos a calcular esto. Primer paso, siempre escriben la fórmula, ¿ok? La h a la 2
va a ser igual a un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Yo los catetos los había llamado de manera genérica, uno C y otro A, ¿ok? Para poder etiquetarlos, por decirlo de ese modo. Ahora vamos a sustituir. En este caso me dan la hipotenusa. La hipotenusa es 22. Entonces 22 al cuadrado va a ser igual al primer cateto, que a mí me gusta tomar X. En este caso, cuando el X es un cateto, yo lo pongo de primero, pero es costumbre mía, no necesariamente. Pudo haber sido 16 más X al cuadrado. Y está totalmente válido. Más 16 al cuadrado. O sea que queda 22 al cuadrado va a ser igual a x a la 2 más 16 a la 2. Porque 22 es la hipotenusa, 16 y x son los catetos. Vamos a calcular ahora lo que nos sea posible. En este caso, puedo calcular el 22 al cuadrado y el 16 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a la hora de calcularlo, bueno, vamos a usar la calculadora. En este caso sería 22 al cuadrado, que nos va a dar 484. El x al cuadrado no se puede calcular, así que sencillamente lo voy a bajar. Y el 16 al cuadrado, que nos va a dar, vamos a meterlo, 16 al cuadrado, 256. Ahora tengo 484 es igual a x a la 2 más 256. Aquí nuestro objetivo principal es dejar la x solita, así que este más 256 debe quitarse de ahí, del lado derecho, ¿verdad? Cuando nos haya quedado 484 es igual a x a la 2 más 256, ese más 256 tiene que irse al lado izquierdo a restar al 484. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese movimiento. Voy a poner el igual. Vamos a poner el igual y serían 484, le resto 256 y del lado derecho que no movimos va a quedar el x a la 2. Y ahora pues vamos a hacer el resultado de 489, 484, le restamos el 256, lo cual nos va a dar 228. Y eso va a ser igual a x a la 2. Ya cuando tenemos esta dinámica de un número con un x a la 2, lo único que queda es sacarle la raíz a ese número, ¿verdad? Y esto sería que x va a ser igual a la raíz de 228. Vamos a sacar esa raíz. La raíz de 228 sería 2 raíz de 57 o su equivalente en decimales, que va a ser 15,09. ¿Ok? Y ahí tenemos el resultado de la medida de x. Y estas son las dos maneras de despeje que hay. ¿Por qué? Porque solamente hay o catetos o hipotenusas. El anterior ejemplo daba cómo calcular la hipotenusa y este nos da cómo calcular lo que es algunos de los catetos. ¿Ok? Entonces, vamos ahí.